Ya llegó el momento de platicar con nuestro ginecólogo de cabecera, que siempre es un gusto tenerlo en la casa, pero hoy hablaremos de un tema que yo sé que te interesa, los riesgos de los embarazos múltiples, y para esto ya está con nosotros ya listísimo el doctor Alberto Villarreal, nuestro ginecólogo. Buen día, qué gusto saludarlo, tenemos risa y risa con la familia loca que hay aquí en la casa. Está muy padre aquí el ambiente. Muchas gracias, Liz. Bienvenido, doctor, platíqueme acerca de los riesgos de los embarazos múltiples. Sí, vamos a hablar primero de lo que es, qué significa embarazo múltiple. Un embarazo múltiple es cuando existen dos bebés o más dentro del útero, es decir, un embarazo gemelar o de trillizos, cuatrillizos y demás. Su embarazo múltiple es dos bebés o más, y obviamente esto se convierte inmediatamente, automáticamente, en un embarazo de alto riesgo. ¿Por qué un embarazo de alto riesgo? Porque existen muchas probabilidades de complicaciones, porque son dos placentas, es más hormona la que produce el embarazo, son más molestias las que producen y más probabilidad de complicaciones. Empecemos primero hablando un poco de que el embarazo múltiple en la actualidad está siendo cada vez más frecuente. Cada vez se está presentando con mayor frecuencia debido a que muchas pacientes que están teniendo problema de infertilidad se están sometiendo a ciertos tratamientos precisamente de infertilidad, y al tratar de hacer ovular a la paciente a veces se hacen que se ovulen 2 o 3 óvulos, y de estos se fecundan todos, y pues prácticamente es donde viene la probabilidad de un embarazo múltiple. ¿Qué complicaciones pudiera llegar a tener un embarazo múltiple? Como el embarazo múltiple obviamente son 2 o 3 bebés los que están ocupando el interior del útero, el útero se distiende de más. Es decir, puede tener, por ejemplo, 7 meses y el útero tiene un tamaño ya de 9 meses, porque son doble o es triple el volumen que tiene adentro, ¿no? Entonces, yo les digo a mis alumnos ahí en la facultad, les digo, el útero es inteligente, pero no piensa, ¿sí? Entonces, a final de cuentas, llega al tamaño de 9 meses, aunque tenga 7, y lo que empieza a hacer es empezar a contraerse, como queriendo pensar, pues ya son 9 meses, ya estoy del tamaño adecuado, y empieza a tener contracciones. Entonces, una de las complicaciones más frecuentes en el embarazo múltiple es el trabajo de parto prematuro, es decir, el nacimiento que se nos puede adelantar. Por esa razón es importantísimo detectar con tiempo, desde muy pequeño el embarazo, que es un embarazo múltiple, para durante el mismo control prenatal o durante el embarazo ir preparando, primero que nada tratando de evitar al máximo cualquier tipo de infección que sabemos que también nos produce trabajo de parto prematuro, y dando medicamentos y tratamientos que nos ayudan a acelerar un poquito el proceso de madurez pulmonar. Ya sabemos que los bebés cuando nacen prematuros su principal problema es la inmadurez pulmonar. Entonces tratamos de acelerar un poquito el proceso de madurez pulmonar, adelantándonos a lo que ya sabemos que puede llegar a venir. Que si nacen prematuros, si nacen al 7º o al 8º mes, que tengamos ya un pie adelante en cuanto a la madurez pulmonar se refiere, para que cuando los bebés nazcan con un poquito más de armas para la batalla, ¿no? De fuerza para poder salir adelante. Esa es una de las complicaciones más serias. Otra de las complicaciones que se pueden llegar a presentar es la diabetes gestacional o la diabetes en el embarazo. Es mucho más fuerte el riesgo que como un embarazo normal, porque un embarazo normal también corre ese riesgo. Un embarazo normal siempre existe el riesgo de diabetes. ¿Por qué? Por las hormonas que produce la placenta. Las hormonas que produce la placenta producen resistencia a la insulina, y por lo tanto se elevan los niveles de glucosa, y esto es lo que se convierte después en una diabetes gestacional. Pero si estamos hablando de 2 placentas o de 3 placentas, entonces es más la cantidad de hormonas que se están liberando, y por lo tanto es mucho más la posibilidad de desarrollar diabetes en este tipo de embarazos. Ahora, ¿qué es lo mejor, lo más recomendable? Obviamente el tener un control completo. El control prenatal es importantísimo. Y más tratándose de un embarazo múltiple, porque pueden surgir cambios, o de repente hay alguna molestia o algo que jamás debes de dejar pasar por alto, jamás debes de pensar y escuchar el consejo que te dice, es normal. Eso es parte del embarazo. No, cada embarazo es diferente. Por supuesto, un control prenatal adecuado es importantísimo en todos los embarazos, hasta en el embarazo único, pero en el embarazo múltiple con mayor razón por los riesgos que esto conlleva. A veces decimos, ¿a qué voy si me siento bien? Pues a veces los exámenes del laboratorio son importantísimos para detectar que ya viene una complicación y tratarla antes de que esto se lleve a cabo. Exactamente, por eso lo ideal es tener un control prenatal con nuestro ginecólogo de cabecera. Nosotros siempre estamos al pendiente.